¿Puede la silenciosa oración de un corazón solitario cambiar una ciudad entera? A veces, los cambios más ruidosos comienzan con un susurro apenas audible en el silencio del amanecer. En el pequeño pueblo de San Miguel, donde las polvorientas calles conducen a la plaza central y la vieja iglesia con su campana agrietada guarda las historias de varias generaciones, ocurrió precisamente ese milagro, silencioso, imperceptible, pero transformador de cientos de vidas. La plaza de San Miguel es un lugar de contrastes. Durante el día, está llena del bullicio de los vendedores, las risas de los niños y las conversaciones de los turistas que vienen a admirar la arquitectura colonial. Pero por la noche, la plaza se vacía, y solo faroles dispersos iluminan las piedras desgastadas y los bancos donde durante el día descansan los ancianos. En esta hora, las sombras se alargan y los sonidos se profundizan. Fue en este silencio donde apareció por primera vez la frágil silueta de una anciana, a quien luego todo el pueblo conoció como Doña Lolita. Ella venía cuando los primeros rayos del sol apenas se preparaban para tocar la aguja de la iglesia, y el aire estaba lleno de frescura matutina. Pequeña, con una figura encorvada, vestía un vestido desteñido y un atrapo raído sobre su cabello canoso. Solo llevaba consigo una pequeña caja y un viejo libro de oraciones con páginas desgastadas. Lolita se acomodaba en el banco más alejado, en un rincón de la plaza donde era difícil que un transeúnte ocasional la notara. Nadie prestaba atención a la anciana mujer en los primeros días de su aparición. Otra sin hogar en una ciudad donde muchos estaban luchando, no despertaba especial interés. Pero había algo especial en cómo desplegaba cuidadosamente un pequeño pañuelo en el borde del banco, cómo colocaba una diminuta vela hecha a mano, encendiéndola con manos temblorosas, y cómo abría su libro de oraciones, comenzando a susurrar palabras que parecían disolverse en el aire y elevarse junto con el delgado hilo de humo de la vela. En esa hora, cuando la mayoría de los habitantes de la ciudad aún dormían en sus camas y las tiendas y cafés estaban cerrados, la plaza le pertenecía solo a ella y a sus oraciones. ¿Y quién podría haber imaginado que estas palabras silenciosas, pronunciadas por labios arrugados, se convertirían en hilos invisibles que comenzarían a unir corazones rotos y almas solitarias por todo San Miguel? Lolita Ramírez no siempre había sido una figura solitaria en la plaza. En su juventud, fue una belleza de ojos ardientes y largas cabelleras oscuras que ahora se habían convertido en mechones grises. Se casó con Manuel, un carpintero trabajador cuyas manos podían crear verdaderas obras maestras de la madera. Juntos construyeron una pequeña pero acogedora casa en la periferia de San Miguel, donde criaron a su única hija, Consuelo. La vida de la familia era simple pero estaba llena de amor. Manuel trabajaba creando muebles para las familias acomodadas de la ciudad, mientras que Lolita trabajaba como costurera y cuidaba de un pequeño jardín donde cultivaba hierbas medicinales. Su hija crecía inteligente y hermosa, heredando lo mejor de ambos padres. Cuando Consuelo terminó la escuela, sus padres decidieron invertir todos sus ahorros en su educación, enviándola a estudiar a la gran ciudad. La desgracia llegó sin previo aviso. Manuel cayó enfermo con una grave neumonía durante un frío invierno, cuando su hija estaba en su último año de universidad. La enfermedad lo llevó en pocas semanas, dejando a Lolita sola en una casa donde cada rincón le recordaba a su esposo. Consuelo llegó para el entierro, pero pronto regresó a sus estudios y luego encontró trabajo en un estado vecino, donde conoció a un exitoso empresario llamado Ricardo. Lolita continuó viviendo sola, manteniendo su pequeño hogar y esperando con ansias las raras visitas de su hija. Cuando Consuelo anunció su compromiso, la madre tomó una decisión desesperada. Vendió la casa y le dio todo el dinero a su hija para que pudiera comenzar su vida familiar en su propio hogar. Lolita se mudó con la joven, esperando ayudar con los futuros nietos. Al principio, todo iba bien. Nacieron 2 hijos, María y Juan, a quienes Lolita adoraba. Pero con el paso de los años, Ricardo comenzó a irritarse cada vez más con la presencia de su suegra. Consuelo, siempre anhelando una vida acomodada que no conocía en su infancia, se distanció gradualmente de su madre y de sus simples valores. La discusión fatal fue inesperada. Esa noche, Lolita escuchó a Ricardo decirles a los niños que su abuela era una campesina sin educación, que no tenía lugar en su hogar. Cuando ella intentó defenderse, Consuelo se puso del lado de su esposo, palabra por palabra, y la hija, en un ataque de ira,
gritó. Si no te gusta aquí, puedes irte. Esta es nuestra casa. Lolita, entendiendo con dolor que su hija había olvidado con qué dinero se había pagado esa casa, recogió algunas de sus pertenencias y salió a la noche, conteniendo las lágrimas. Las primeras noches en la calle fueron una prueba para la mujer de 70 años que nunca había conocido la indigencia. Lolita durmió en el parque, cubriéndose con su viejo trapo, y durante el día se sentaba en la biblioteca pública, donde hacía calor y nadie hacía preguntas. No se atrevía a pedir ayuda a conocidos. El orgullo no le permitía hablar de ser echada de su hogar por su propia hija. Después de una semana de vagar, Lolita descubrió accidentalmente un rincón escondido en la parte oriental de la plaza principal, detrás de un viejo olivo, donde alguna vez estuvo la estatua del fundador de la ciudad, que ahora solo quedaba como un pedestal en ruinas. Fue allí, protegida del viento y de miradas curiosas, donde creó su pequeño altar. Con una caja que encontró, Lolita hizo una especie de estante, en el que colocó una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe, la única pertenencia que había traído de casa de su hija. Junto a ella puso una fotografía de Manuel, que había permanecido en su libro de oraciones, y pequeñas piedras que simbolizaban a cada miembro de su familia. Una piedra más grande para Consuelo, y dos pequeñas para los nietos. Cada noche, cuando la plaza se vaciaba, Lolita encendía una vela hecha de los restos que encontraba cerca de la iglesia. En la luz tenue de la llama, abría su viejo libro de oraciones y comenzaba su ritual. Primero, oraba por su hija. Señor, cuida de Consuelo, y haz que entienda que el amor de una madre no conoce resentimientos, que en su hogar siempre haya luz y alegría. Luego, por los nietos. Que María y Juan crezcan buenos, y recuerden que su abuela siempre los ama, incluso desde lejos. Y solo después, por sí misma. Dame la fuerza para perdonar y no amargarme, para mantener el calor en el corazón, a pesar del frío de las noches. Su susurro se mezclaba con los sonidos nocturnos de la ciudad, pero había tal sinceridad y fuerza en él, que parecía que las estrellas mismas escuchaban estas sencillas palabras. El primero en notar a Lolita fue el vigilante nocturno, Eduardo, un anciano que recorría la plaza a medianoche. Al principio, pensó en pedirle a la extraña que se fuera, pero algo en su apariencia, no solo pobreza, sino dignidad profunda, lo detuvo. En su lugar, le trajo en silencio una manta caliente y un termo con café, y en la siguiente noche, una linterna vieja, para que no tuviera que gastar sus preciadas velas. El segundo compañero de Lolita fue un perro callejero al que ella llamó Pepe. Delgado, con un pelaje rojizo y ojos tristes. Llegó en la tercera noche de sus oraciones y se acostó a su lado, como si entendiera su soledad. Desde entonces, Pepe no se separó de ella, dándole calor en las frías noches y advirtiéndola con ladridos sobre la llegada de extraños. La sorprendente transformación de la plaza comenzó con Ramón Hernández. A sus 45 años, este hombre de hombros anchos y grueso bigote había perdido todo lo que le importaba. Trabajó durante 20 años como mecánico en un taller de automóviles, hasta que un nuevo propietario lo cerró, y su casa fue embargada por el banco tras varios pagos fallidos. Su esposa, incapaz de soportar la pobreza, se llevó a los niños y se fue a casa de sus padres. Ramón comenzó a beber, encontrándose rápidamente en el fondo. Esa noche, vagaba por las calles vacías, apretando en su bolsillo los últimos centavos. Su alma estaba tan vacía como su estómago. Al llegar a la plaza, pensaba en ir a la tienda de conveniencia a por una bebida barata, pero una extraña luz en un rincón le llamó la atención. Ramón vio a la anciana de rodillas ante un pequeño altar improvisado. Su voz apenas era audible, pero algo en esas palabras le hizo detenerse. Y que aquellos que han perdido la esperanza puedan ver la luz incluso en la más profunda oscuridad, susurraba Lolita, sin darse cuenta de que tenía un oyente no invitado. Ramón quiso seguir su camino, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Se quedó allí varios minutos, escuchando las oraciones de la anciana. Cuando terminó y levantó la vista, sus miradas se encontraron. En lugar de miedo o juicio, Ramón vio solo tranquila comprensión en su mirada. «Buenas noches, señor», dijo ella simplemente, como si hubiera estado esperando su llegada. «¿Le gustaría sentarse? La noche está fría, y la manta es lo suficientemente grande para dos». Para su propia sorpresa, Ramón se sentó a su lado, envolviéndose con el borde de la manta ofrecida.
Esa noche no compró alcohol. En su lugar, escuchó las historias de Lolita sobre su vida, sobre su esposo carpintero, sobre las flores que solía cultivar. En algún momento, Ramón notó que él mismo le contaba sus penas. Ella no daba consejos ni juzgaba, solo escuchaba, a veces asintiendo, como si entendiera cada uno de su dolor. Mañana volveré aquí a orar, dijo Lolita al despedirse. Puedes unirte si lo deseas. Ramón no tenía intenciones de regresar, pero la noche siguiente sus pies lo llevaron de nuevo a ese mismo banco. Esta vez, junto a Lolita se sentó una joven, María González, una fugitiva de 17 años de una familia estricta, donde su sueño de convertirse en artista era considerado un capricho. Ella había escuchado por casualidad las oraciones de Lolita mientras se escondía en la plaza, temiendo regresar a casa tras otra pelea con su padre. Los tres se sentaron en el banco. La anciana, el hombre derrotado y la joven asustada. Tan diferentes, pero unidos por una soledad común. Lolita sacó una vela y la encendió, invitando a cada uno a repetir las palabras de oración tras de ella. Al principio, Ramón y María se sintieron incómodos, pero algo en las palabras simples de la anciana resonaba en sus almas heridas. La historia de la anciana que reza comenzó a difundirse por San Miguel como un susurro silencioso. Ramón, que consiguieron un puesto como ayudante en una panadería, habló de Lolita a su dueño, Jorge Méndez, un hombre robusto con ojos amables que también había enterrado recientemente a su esposa y se sentía perdido en su casa vacía. María compartió sus luchas con su profesora de arte, Ángela Rodríguez, cuyos propios hijos habían crecido y se habían ido, dejándola sola con el silencio de las noches. Una noche, Lolita, al llegar a su lugar habitual, descubrió que alguien había dejado una almohada allí y un termo con té caliente. Al día siguiente, apareció una pequeña carpa que protegía del posible aguacero. Nadie habló de esto directamente, pero el pequeño rincón de la plaza se transformaba poco a poco, como si manos invisibles se preocuparan por él. Al final del primer mes, alrededor de Lolita ya se reunían 7 u 8 personas cada noche. Entre ellos apareció el padre Francisco, un anciano sacerdote decepcionado, porque cada vez llegaban menos personas a sus sermones en la iglesia. Al principio observó desde la distancia, luego se acercó, listo para señalar las fallas teológicas en las oraciones de la autodidacta. Pero al escuchar las sencillas palabras de Lolita, y al ver las sinceras lágrimas en los ojos de la gente que la rodeaba, el sacerdote inesperadamente se arrodilló junto a ellos. He hablado durante muchos años sobre Dios, confesó más tarde a Lolita. Pero parece que he olvidado cómo conversar con él. Cosas asombrosas comenzaron a suceder con quienes se unían al círculo de oración. Ramón recibió una oferta de un viejo cliente para restaurar su automóvil vintage, lo que marcó el inicio de un pequeño pero exitoso negocio. María encontró en Ángela una mentora que la ayudó a obtener una beca para cursos de arte. Jorge, el panadero, sintió por primera vez después de la muerte de su esposa que podía volver a respirar sin el dolor en el pecho. El espacio alrededor del banco de Lolita se transformó gradualmente. Alguien trajo una alfombra vieja, otro, linternas solares. La maleza detrás del olivo fue desbrozada, y María con amigos artistas pintó en la pared contigua un gran mural con palomas y ramas de olivo. Incluso Pepe, el perro callejero, se recuperó y adquirió un pelaje brillante gracias a los cuidados de los visitantes habituales del círculo. Lo más sorprendente era que Lolita nunca pedía ayuda para sí misma. Sus oraciones siempre eran por los demás, por la ciudad, por la paz en el mundo. Cuando alguien intentaba ofrecerle dinero o alojamiento, ella se negaba amablemente. Mi riqueza está en estos encuentros, en sus ojos, en los que nuevamente aparece la esperanza. Y la gente que se reunía a su alrededor comenzaba a comprender que recibían mucho más de lo que daban. En las tranquilas horas nocturnas, cuando caía la penumbra sobre la plaza y la voz de Lolita temblaba suavemente en el aire, cada uno encontraba lo que tanto había buscado: un sentido de pertenencia, comunidad y aceptación. No todos en San Miguel celebraban el nuevo fenómeno en la plaza. Los dueños de restaurantes caros y tiendas de souvenirs que rodeaban la plaza comenzaron a quejarse ante el ayuntamiento sobre la acumulación de vagabundos, que, según ellos, repelía a los turistas y disminuía el prestigio del área. Gritando aún más fuerte estaba Gustavo Ortega, propietario del hotel más caro de la plaza, cuyas ventanas daban directamente al lugar de los encuentros. «¡Eso es inaceptable!»,
gritó en la reunión del Consejo Municipal. Han convertido esto en un albergue para indigentes. Mis huéspedes pagan buen dinero por la vista a la histórica plaza y no por un grupo de limosneros. El alcalde de San Miguel, Alberto Díaz, un hombre práctico y preocupado por las próximas elecciones, decidió actuar. Una noche, cuando el círculo de oración se estaba formando, llegaron 2 patrullas de policía a la plaza. Los oficiales, cortésmente pero firmemente, anunciaron que, de acuerdo con un decreto municipal, estaba prohibido llevar a cabo reuniones no autorizadas en espacios públicos después del anochecer, así como colocar cualquier objeto en la propiedad municipal, sin un permiso especial. Necesitan dispersarse y llevarse todas sus cosas, explicó un joven oficial, sintiéndose evidentemente incómodo bajo las miradas de decenas de personas de diferentes edades y condiciones sociales. De lo contrario, tendremos que arrestarlos por desacato a la autoridad. La tensión aumentaba. Varios jóvenes entre los asistentes habituales comenzaron a protestar, listos para defender su derecho a reunirse. La situación amenazaba convertirse en un conflicto, cuando Lolita se levantó lentamente de su banco. Permítanme hablar con el señor alcalde, dijo con voz serena, mirando directamente a Alberto Díaz, quien observaba la operación desde su coche, aparcado no muy lejos. Para sorpresa de todos los presentes, el alcalde salió del vehículo y se acercó a la anciana. Se apartaron y durante varios minutos hablaron en voz baja, demasiado bajo para que cualquiera pudiera escuchar. La cara del alcalde pasó de tensa a reflexiva y luego a claramente conmovida. En algún momento, incluso se limpió algo del ojo, aunque después afirmaba que era solo polvo. De repente, para asombro de todos, Alberto Díaz se volvió hacia los oficiales de policía y pronunció en voz alta: «Cancelen la operación. Estas personas no están violando ninguna ley». Más tarde se supo que Lolita simplemente le recordó al alcalde una historia que pocos conocían. Cómo, hacía muchos años, en esta misma plaza, su madre, una simple lavandera, encontró trabajo cuando su familia pasaba hambre. Y cómo una mujer desconocida compartió con ellos su comida, diciendo: «Hoy te comparto mi pan, mañana tú compartirás con alguien más». Esa desconocida había sido la misma Lolita, mucho más joven, pero con el mismo corazón abierto. Al día siguiente, el Consejo Municipal votó unánimemente a favor de asignar la esquina oriental de la plaza para un espacio público de meditación y oración, permitiendo oficialmente llevar a cabo reuniones allí en cualquier momento del día o de la noche. Para entonces, el círculo de oración de Lolita se había convertido en una verdadera leyenda urbana. Personas de pueblos cercanos venían a participar en las oraciones nocturnas, buscar consejo, o simplemente sentarse junto a la mujer a quien muchos ya llamaban la Santa Lolita, aunque ella misma siempre se sonrojaba al escuchar tales palabras. La historia de la anciana sin hogar, cuyas oraciones transforman vidas, llegó a la televisión regional, y un pequeño reportaje fue emitido en las noticias de la tarde. Consuelo Méndez Ramírez se encontraba en su amplia sala de estar, cambiando de canal sin pensar, cuando un rostro familiar apareció en la pantalla. Se congeló involuntariamente, aumentando el volumen. Su corazón se detuvo un instante, cuando la cámara mostró un primer plano de su madre, envejecida, pero con los mismos ojos amables que Consuelo recordaba de su infancia. El reportero la nombró el ángel guardián de la ciudad, y narró sobre los cambios maravillosos en las vidas de las personas que acudían a ella. A la mañana siguiente, Consuelo, temblando tratando de contener su nerviosismo, aparcó su auto de lujo junto a la plaza de San Miguel. Era temprano, y esperaba encontrar a su madre sola, evitando miradas curiosas. Envoltada en una bufanda y gafas oscuras, Consuelo se acercó con precaución a la esquina oriental, donde ahora había una pequeña caseta que protegía, cada vez más, el lugar de las reuniones de oración. Lolita estaba allí, como se esperaba, de rodillas ante su modesto altar, susurrando silenciosamente sus oraciones matutinas. El perro Pepe fue el primero en notar la llegada de la extraña, y gruñó advertidamente. Lolita se dio vuelta, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hija. «Madre», solo pudo pronunciar Consuelo. Se hizo un largo silencio. Las dos mujeres se miraron a través de la vasta distancia de años de resentimiento y separación. Finalmente, Lolita se levantó lentamente, apoyándose en el bastón que alguien le había regalado. «Has perdido peso», dijo de repente. «¿Te alimentas bien, hija?». Esas palabras simples, llenas de cuidado maternal a pesar de todo lo ocurrido, rompieron la barrera. Consuelo comenzó a llorar,
por primera vez en muchos años permitiéndose mostrar debilidad. A través de las lágrimas, trató de explicarle cómo Ricardo las había dejado hace un año, llevándose la mayor parte del dinero, cómo había quedado sola con los niños y las deudas, cómo había recordado a su madre cada vez que se enfrentaba a dificultades. Vine a pedir perdón, finalmente pronunció Consuelo, y a pedirte que vuelvas a casa. Esta es tu casa, madre. Siempre ha sido tuya. Lolita se acercó más, y con ternura, limpió las lágrimas del rostro de su hija, como hacía cuando ella era una niña. No tengo nada que perdonarte, hija. Una madre no guarda rencor hacia su hijo. Consuelo, llorando con fuerza, se aferró a las manos de su madre. Por favor, regresa. Los niños te extrañan. Yo te extraño. Para sorpresa de su hija, Lolita movió suavemente la cabeza. No puedo irme ahora, Consuelo. Aquí hay personas que me necesitan, como yo una vez necesité a ellas. Pero te ofrezco otra cosa. Ven a nosotros. Trae a los niños. Conviértanse en parte de nuestra nueva familia. Consuelo no entendía. ¿Cómo se podía preferir un banco en la plaza a un verdadero hogar con un techo y paredes? Pero, al mirar a los ojos de su madre, llenos de una calma inquebrantable y luz interna, empezaba a darse cuenta de que Lolita había encontrado algo más valioso que la comodidad material. Un año después, la plaza de San Miguel era irreconocible. La esquina oriental, que alguna vez estuvo abandonada y era insignificante, se había convertido en un verdadero oasis. Alrededor de la caseta original apareció un pequeño jardín con flores y bancos, atendidos por voluntarios. Cada noche se encendían decenas de velas y se ofrecían oraciones en diferentes idiomas. El lugar se volvió popular no solo entre los lugareños, sino también entre los turistas que buscaban una experiencia espiritual. Consuelo, junto a sus hijos, se convirtió en un visitante habitual de las reuniones de oración. Sus habilidades artísticas ayudaron a embellecer el espacio, y su formación empresarial fue útil para organizar el fondo benéfico Oraciones de Lolita, que ayudaba a familias sin hogar y necesitadas. Lolita, a pesar de las ofertas de alojamiento cómodo, prefería quedarse en una pequeña habitación en la iglesia que le había asignado el padre Francisco. Mi verdadero hogar está donde se reúnen los corazones de las personas, explicaba ella con una sonrisa. Una noche, cuando el círculo de oración estaba particularmente concurrido, un periodista le preguntó a Lolita cuál era el secreto de su influencia en las personas. No hay secreto, respondió simplemente. Solo les recuerdo a las personas lo que ya saben. El verdadero hogar no está en paredes de piedra, sino en los corazones calentados por el amor. Y el mayor milagro ocurre no cuando las estrellas caen del cielo, sino cuando un corazón solitario encuentra a otro y dice, ya no estás solo. Gracias por haber visto esta historia sobre bondad, fe y verdadera conexión humana. Si te ha gustado la parábola de Lolita y sus oraciones, por favor suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias que calientan el alma y recuerdan valores importantes en la vida. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué momento de la historia te tocó más? Quizás has encontrado en tu vida a personas como Lolita, cuya presencia silenciosa cambiaba las vidas de los demás. Tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y no olvides compartir este video con tus seres queridos. A veces una historia puede ser el comienzo de una conversación importante o recordar lo que realmente importa.